Bueno, buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva jornada de Las Cosas del Campo, el Festival de Literatura de Interior de Antequera. Esta mañana hemos tenido en San Zoilo, en el claustro de esta biblioteca pública, a Rodrigo Blanco Calderón y a Raúl Quinto para hablar con ellos sobre las miradas disidentes que miran precisamente o se aproximan hacia el interior de la realidad. Y ahora ellos van a conversar, Sergio del Molino, el último premio Alfaguara, el penúltimo premio, el penúltimo ya. Fíjate el meneo que te han dado que se me había hasta olvidado ya. Y alguien que juega en casa, que es el filósofo y ahora también novelista José Carlos Ruiz. Ellos van a hablar sobre la literatura hecha interior. José Carlos va a conversar con Sergio del Molino sobre esa manera que tiene Sergio sobre indagar en la realidad de las cosas precisamente desde lo importante, desde donde sucede, que es el interior, en un presente tan obsesionado por quedarse siempre en el aspecto más epidérmico de la sociedad, de la realidad, o esa cosa tan contemporánea de dejar, por cuestiones muy diversas, de profundizar en qué es lo que nos está sucediendo. Pues frente a todo eso, la literatura, el pensamiento y las columnas de Sergio del Molino, que convierte la literatura en el interior y en la interioridad, ¿no? Es decir, va al grueso de lo que nos está sucediendo. Os pido desde ya un aplauso de bienvenida para ambos y muchísimas gracias por acompañarnos. Bueno, voy a comenzar agradeciendo principalmente al Ayuntamiento de Antequera y aquí a su representante, a José, el que sigan apostando por traer a los pueblos de Andalucía este tipo de eventos que me parecen de una necesidad primaria, es decir, porque la cultura sigue estando en un ámbito rural de primer nivel. Entonces, bueno, desde aquí hago extensivo a todos los que venimos a este festival el agradecimiento, el cariño que ponéis y la inversión que hacéis, ¿no? en tiempo, en esfuerzo y en economía en que estemos aquí nosotros. También quiero agradecer a Cristina Consuegra el que haya tenido la capacidad de urdir todo este entramado de relaciones sociales, porque al final crea vínculos entre los que venimos aquí y también de poner en valor la literatura y el pensamiento en los lugares más recónditos de nuestra Andalucía y también a nivel nacional, porque va creciendo. Así es que, bueno, desde aquí hago extensivo de parte de nosotros este agradecimiento. Y bueno, a Sergio del Molino le quiero dar las gracias también por la obra que va creando, porque yo disfruto mucho, he de confesar que disfruto más, Sergio, con los artículos que vas publicando, porque me parecen que son de una delicadeza extrema, pero a veces hasta de cinismo maravilloso. Y he de confesar que tus artículos de opinión a mí me vuelven loco. También tu obra académica me he leído bastante para preparar la charla de hoy. Pero creo que alguien que tiene esa capacidad plural de acceder a la realidad y a la ficción con ese nivel y ese rigor no es sencillo de encontrar. Entonces, poder conversar hoy contigo y aquí es un placer. Presentarla es complicado, o sea, aparte de periodista y escritor, y como ha dicho Cristina, penúltimo premio Alfaguara de novela con los alemanes, su trayectoria literaria es inmensa, con numerosos premios, así es que no me voy a parar a describirlos todos porque creo que hoy en día es muy fácil encontrar la biografía de alguien en Internet. Decir que quizá los alemanes me sorprende cómo esa trayectoria que comenzó con Soldados en el Jardín de la Paz, que fue un reportaje que hizo sobre los alemanes en Zaragoza, termina 15 años después en una novela. O sea, me parece que esa idea que permea en un sujeto en un momento dado y se queda ahí de fondo, al final termina, ¿no? en esa evocación literaria preciosa. Le he reprochado que su primera novela, No habrá más enemigos, del 2012, esté descatalogada, y se lo he reprochado porque de momento parece que no la quiere publicar, y es de las pocas que no me he conseguido leer, ¿no? Luego tiene La hora violeta, con la que ganó el premio Ojo Crítico y el premio Tigre. La España vacía creo que es quizá el ensayo más impactante de los últimos 7 u 8 años en este país, de cómo lo que Sergio escribe en La España vacía se convierte en el epicentro de tertulias radiofónicas, de análisis literario y entra en programas políticos incluso. O sea, ¿cómo puede ser que la literatura encarnizada en un libro, en un ensayo, por utilizar esa metáfora, porque llega un momento en que se traslada del papel a los programas políticos y ámbitos de la realidad? O
sea, esta es la potencia inmensa que puede tener la literatura y que a veces se nos escapa, ¿no? Y Sergio consigue eso. Entonces, bueno, por comenzar con la charla de hoy, Sergio, si te parece, yo no elegí el título, tú tampoco, La literatura hecha interior. Creo que fue Cristina la que puso este título, pero me parece tan bonito que voy a comenzar por ahí, por la literatura hecha interior, ¿no? Y es que, bueno, de alguna manera la literatura es verdad que cala, que impregna en muchos sentidos si la literatura es buena, pero me preguntaba hasta qué punto podíamos hablar de que el afecto literario, es decir, que la literatura te afecte, se podría considerar legítimo como un elemento para jerarquizar la buena literatura. Voy a comenzar por ahí, es decir, hasta qué punto necesitamos para considerar algo buena literatura que afecte al interior del sujeto, tanto el que lo crea como el que lo recibe, ¿no? Y ahí empiezo a lanzarte la primera. Bueno, buenas tardes en primer lugar. Muchas gracias por invitarme esta tarde estupenda aquí en Antequera, y muchas gracias de verdad, José Carlos y a Cristina por la presentación. ¿Hasta qué punto? O sea, qué pregunta, me encanta la pregunta, de verdad. O sea, sé que como no eres periodista te lo puedo decir, a los periodistas no les puedes decir qué buena pregunta me ha hecho, porque entonces le estás jodiendo. Le dices eso a un periodista y dices, vaya, la he fastidiado, he hecho la pregunta que no era. Pero en una conversación sí que se puede elogiar la pertinencia de la pregunta. Es algo que a mí me preocupa mucho y que me distancia una barbaridad del estamento crítico en España y de los prescriptores del canon, de lo que debería ser buena literatura o mala. Incluso para mucha gente eso es un elemento sospechoso. Ahí yo me encuentro, y no termino de entender muy bien por qué, reseñas, valoraciones, comentarios de libros en los cuales el hecho de que le haya afectado muy hondamente, emocionalmente una lectura, le resulta al lector sospechoso. Dice, a ver si me están nublando el juicio. A ver si no soy capaz de valorar esto porque me emociona, me afecta demasiado. Yo creo rotundamente que sí, que el hecho de que una lectura te atrape, no te atrape en el sentido banal de eso de me engancha el libro y no puedo terminar, sino que te interpela, te transforma, te lleva a cuestionarte cosas, en fin, te provoca algún tipo de reacción que tú no puedes controlar del todo, es un síntoma inequívoco de que ese libro es importante. Estoy convencido y no espero no pasarme nunca al lado cínico de la recepción literaria en el cual yo considere que eso es sospechoso. No, yo cuando un libro me toca, yo soy muy entusiasta, soy muy, muy emocional en ese sentido y sé detectar que estoy ante algo importante. Y creo que la valoración literaria no es algo objetivo, no es algo que se pueda medir y que esté por encima de cualquier juicio. Es algo oscilante, cambiante, incluso en cuanto a los clásicos. Es decir, no significan lo mismo los clásicos leídos hoy que leídos en su momento. El significado, el impacto de la literatura va cambiando, no se puede controlar, no se puede sugestionar al lector acerca de cómo va, de cómo debe influirte un libro o cómo debes leer correctamente un libro o cuál es la forma apropiada de apreciar un libro. Y sin ese elemento estamos perdidos. Es decir, si renunciamos a que la literatura nos afecte de una forma profunda, radical, es que no sé para qué escribimos. Es decir, no sé para qué vamos a escribir y no sé para qué vamos a leer. Hablamos de la transformación interior y para mí la literatura es un fenómeno que transcurre en la intimidad, tanto en la escritura como en la literatura. Ahora estamos en un acto público, ahora estamos hablando, esto es un acto público y esto es algo accesorio a la literatura. En fin, pues nos dedicamos a escribir y entonces comentamos cosas del acto de escribir. Pero cuando escribimos nuestros libros y cuando nos los leen, estamos funcionando en un terreno íntimo donde las transformaciones y las relaciones y las emociones que el lector tiene con la obra son profundamente íntimas. Entonces, eso es relevante, muy relevante, porque es el único campo de acción que tiene la literatura. La literatura no puede aspirar, has hablado de la España vacía y de lo que puede provocar un libro, que muy raras veces provoca ese tipo de transformaciones y de debates, pero la literatura no
no aspira en un primer estadio a eso. Eso puede ser un efecto secundario de la literatura. La transformación fundamental que tiene la literatura es en el interior. E incluso, en el caso de la España vacía, yo me di cuenta, y eso no fui capaz de preverlo como casi nada. Yo soy muy torpe leyendo mis propios libros. Es decir, yo no soy capaz de anticipar nada de lo que pueden provocar. Y además he aprendido a hacer de eso una manera de escribir. El intentar eludir cualquier tipo de expectativa e intentar no anticiparme a las reacciones del público para poder escribir con una libertad absoluta. Creo que es la mejor forma y la única forma correcta de escribir. Una de las cosas que me sorprendieron fue que las reacciones de los lectores a la España vacía eran íntimas. Se ha hablado de un debate, político, se ha hablado de incluso, en fin, de cómo se introdujo en programas políticos, de cómo ha estado en leyes, de cómo ha estado en las portadas de los periódicos, de cómo ha habido muchísimo ruido alrededor, incluso debates académicos también alrededor de todo esto, ¿no? Pero lo importante yo que me encontraba en los foros con los lectores era que al final de cada encuentro, como los que tenemos aquí, la gente levantaba la mano, se me acercaba en las sesiones de firmas y me hablaba de su pueblo. O sea, lo que le había provocado la lectura de La España vacía, que es un ensayo sobre el paisaje, es un ensayo sobre la cultura española, es un ensayo que yo creo que tiene poco de sentimental, o no es el elemento dominante del ensayo, la sentimentalidad, les había provocado una respuesta fundamentalmente intimista y sentimental. Y esa era su fuerza. Es decir, si no hubiera provocado esa respuesta primera, no habría podido saltar a otro tipo de reacciones. Creo que eso es lo importante y yo no termino de entender todavía muy bien la sospecha que genera. Creo que eso es un prejuicio intelectual que tenemos bueno, yo supongo que habrá en otras tradiciones también, pero en España está muy arraigado ese prejuicio contra la reacción sentimental, ¿no? Buscamos desde la posguerra, desde que triunfa el canon del camarada Juan Benet, desde entonces yo creo que estamos todos sometidos a una dictadura del criterio serio y del criterio cerebral que no nos hace ningún bien a nadie. Yo creo que nos lleva a desconfiar y que inhibe a muchos escritores desarrollar algún tipo de literatura que les da miedo que pueda desbordarse por algún sitio, ¿no? Y yo no creo que haya nada positivo en todo eso. Creo que debemos abrazar la reacción sentimental porque no nos va a llevar ni al nazismo ni nos va a llevar a ningún sitio extraño. Nos va a llevar a celebrar la relación íntima que supone el hecho de que un tío en su casa, un tío o una tía en su casa, que generalmente escribimos, hay gente que se monta se va a residencias de escritores y se va a sitios muy raros a escribir, pero generalmente la gente escribe en su casa, pues con los calcetines rotos y con el pijama y la mayoría de las veces sin ducharse, y la gente te lee en su casa con los calcetines rotos y la mayoría de las veces sin ducharse. Esa informalidad propicia un encuentro íntimo muy parecido al de una relación de amor. Es decir, entonces, yo creo que la literatura emerge en eso. Eso es un criterio de calidad literaria indudable. Si no te dice nada un libro en ese sentido, si no es capaz de tocarte nada del interior, ese libro, por muchas virtudes teóricas que puedas encontrarle o estilísticas, ese libro está muerto. Y si tuvieras que elegir la capacidad de influenciar en el interior del lector, ¿dónde crees que hay más peso específico? ¿En el ensayo, en la idea o en el personaje? Es decir, si tuviéramos que jerarquizar entre ambos para decir, vamos a entrar en la intimidad del lector, ¿vale? Sabemos que el lector de ensayo tiene un perfil, el lector de novela tiene otro, que muchas veces se conjugan y es el mismo, pero no siempre. Hay muchos más lectores de novelas que la sociología, en la que no creemos ninguno de los dos, te diría que el lector de ensayo es un señor que pasa a los 50 con el colesterol alto e hipertenso, y la lectora de novelas es una señora más sana, generalmente viuda, y por eso tiene tiempo para leer novelas, y eso es el perfil de las dos, generalmente. Y en ese perfil, cuando tú escribes, que tú eres ensayista y novelista, es decir, yo no me gusta calificar ensayista y novelista, eres escritor, punto, y ahí lo dejo. Pero cuando trabajas un género u otro,
¿dónde crees que tiene la capacidad de modificar más el interior? O afectar, no modificar, sí afectar al interior. ¿La idea o el personaje? Ninguna de las dos. Yo creo que es algo en lo que nos olvidamos como lectores, pero somos muy conscientes como escritores, y es el lenguaje, el idioma. Trabajamos con el idioma y con la lengua escrita. Y eso es algo que no deberíamos perder nunca de vista. No trabajamos con personajes, no trabajamos con ideas, no trabajamos con argumentos, no trabajamos con paisajes ni con descripciones. Trabajamos con el idioma. Y el idioma escrito, no el idioma hablado que estamos manteniendo aquí. Trabajamos con esos signos. Y lo que provoca la transformación en el lector es esa operación de forma inconsciente que hacemos todos de decodificación de algo que es un proceso muy complejo, el de la lectura, y que lo tenemos absolutamente naturalizado y lo hacemos sin pensar, pero que pasamos de la abstracción de un código, de un puñado de símbolos que van formando las palabras, que son manchitas sobre el papel, y eso se transforma en realidades dentro de nosotros. El escritor no opera sobre, o sea, un mismo personaje maravilloso tratado por un escritor puede ser un fiambre, y tratado por otro escritor puede ser algo que arrolle el corazón de un lector. Y con las ideas pasan lo mismo. La mejor idea del mundo expresada de forma pedestre, de forma rudimentaria, puede pasar inadvertida o incluso puede ser molesta, y expresada con su justo verbo, con su gracia, con su ironía, con todos los recursos idiomáticos que tienes, puede llegar muy lejos, ¿no? El trabajo del escritor es el idioma, y eso no lo puedes olvidar, el idioma escrito, no lo puedes olvidar nunca. Esa es nuestra materia de trabajo y lo único que disponemos. Y eso yo lo tengo muy presente. Yo soy un escritor muy de palabras. Yo tengo muy presente que mi área de trabajo son las palabras y las frases que las forman. Y yo no estoy pensando... es inevitable, alguna vez se te va y los personajes emergen y tienen y sucede esta cosa que los escritores cursis dicen mucho, ¿no? De que los personajes se te han ido de las manos y han ido por su camino. Digo, pero ¿cómo puede ser? Si un personaje es un esclavo tuyo, si hace lo que tú dices todo el rato, no puede irse a ningún sitio. Pero yo tengo muy presente el estilo, el idioma, y sé que trabajo con ello. Trabajo con ello como otro artista trabaja con otro material, como un escultor trabaja con la piedra, o como un pintor trabaja con los pigmentos. Y no se puede desligar de eso, nunca. O sea, ni el pintor, o sea, ni Antonio López, ni el pintor más hiperrealista se olvida nunca de que está trabajando con unos materiales que le manchan, que le provocan enfisemas, que son tóxicos y que provocan una serie de cosas de las que él no se olvida nunca. De la misma forma, nosotros no nos olvidamos nunca de que estamos trabajando con las palabras. Y una cosa es que se olvide el lector, y el lector tiene que olvidarse de ello. El lector tiene que entrar en otro mundo. Pero el escritor no puede perder eso nunca de vista. Son las palabras. Por ahondar un poquito más en esta literatura interior tuya, es decir, por utilizar este título de la literatura hecha interior en tu persona, a mí me gustaría, y no sé si al público le podría interesar o no, pero creo que sí es pertinente preguntar por qué tipo de literatura es la que más te afecta a ti. Es decir, y te lo digo porque cuando te leo mucho, te he leído mucho para preparar esto, pero he encontrado algo gozoso en una sintonía muy bonita con Joseph Roth, porque a mí me parece una cosa sobrenatural lo que escribe. De hecho, estoy terminando ahora uno de sus libros, pero no sé qué tipo de literatura a Sergio del Molino le afecta a la hora de disfrutar, de entrar en el goce literario de la lectura. Simplemente unas pinceladas. Pues son muchas. Realmente, conforme vas creciendo, te vas volviendo un lector más ecléctico. Yo, al menos, me vuelvo un lector más ecléctico, y me gustan... O sea, te emocionas con cosas más diversas. Pero has mencionado a Joseph Roth, al que acabo de dedicar un breve ensayo, y la literatura que está emparentada, que entronca con esa tradición, con esa forma de mezclar la inocencia de la parábola, la oralidad la oralidad de la memoria infantil, ¿no? que está muy presente en Joseph Roth, la reflexión, la crónica,
un poco también un totum revolutum, un momento en el que no sabes muy bien por dónde va el libro. A mí me emociona mucho cuando veo que el lector, cuando veo que el escritor, y eso le pasa a Joseph Roth mucho, pierde el control sobre lo que está haciendo. Eso a mí me encanta. O sea, yo en ese momento disfruto muchísimo como lector, lo gozo, o sea, porque además es un momento en el que veo, digo, vale, ahora no sabes, o sea, este escritor no sabe lo que está haciendo. Y eso es maravilloso, ¿no? Ha entrado como una especie de estado alterado de conciencia, se ha dejado llevar por algún sitio y a mí pues, me gustaría ser ese tipo de escritor, me gustaría encontrarlo, lo he encontrado muy pocas veces, pero me gustaría ser ese tipo de escritor y como lector lo gozo mucho esa forma de hilvanar, cuando encuentro la voz de un autor que está un poco asombrado y un poco aterrado, que no sabe lo que hace, pero que sigue adelante, yo ahí es cuando más disfruto como lector. Y lo puedes encontrar en una novela de ficción pura, pero lo encuentras mucho más en libros donde la autobiografía está mucho más a flor de piel, donde se ve claro que te está contando el escritor, algo que le importa mucho. Algo que le importa mucho y que a lo mejor no era consciente de que le importaba tanto hasta el momento de escribirlo. Claro, o sea, le ha venido la revelación en la escritura. Mira, ya voy a dar un salto también por abarcar un poco, ¿no?, el festival literario, que se rotula en su título como Las cosas del campo. Y es verdad que he mencionado la España vacía, luego tendríamos el que escribiste en el 2021 contra la España vacía, pero no sé si tú percibes que pudiéramos hablar de una literatura rural y una literatura de capitales, es decir, de lugares urbanitas. Entonces, porque quizá hay, no sé si hemos volcado demasiado la literatura en lo urbano y en los problemas urbanos del mundo globalizado, etcétera, etcétera, y de alguna manera no hay todavía una narrativa consolidada en contemporánea, no de hace 20 o 30 años, que tenga que ver con lo rural. Entonces, ¿hasta qué punto tú percibes, ¿no?, si hay algún tipo de diferencia todavía en la jerarquía de la literatura rural de la literatura urbana? Si es que se puede considerar que tuviéramos estos dos géneros literarios. Bueno, no tengo nada claro que sean géneros distintos. Yo creo que bueno, enfoques, llámalo como quieras. Bueno, son escenarios que transcurran en un entorno o en otro, pero tampoco debería condicionar en exceso lo que es la novela, ¿no? Incluso un mismo autor puede tener novelas perfectamente urbanas y novelas rurales o de campo, ¿no? Que a mí me gusta mucho más hablar de campo y de campesinos que de rural, que siempre me ha resultado un adjetivo un poco antipático con esas dos R's y un poco con lo bonito que es campo, con lo bonito que es decir campo, por eso me gusta lo de las cosas del campo. Es verdad que la tradición española tiene una fuerte tendencia al campesinado y a la literatura campestre. Hay muchísimos ejemplos, hay unos escritores grandísimos. Hoy es verdad que está un poco desaparecido, pero de la misma forma que ha desaparecido que ha ido desapareciendo del paisaje. Quiero decir, ya no hay tantos escritores que provengan de un mundo campesino que puedan hablar de ese mundo campesino, ¿no? En la última generación... Bueno, pero perdona, tú has hablado de la España vacía y no perteneces a ese mundo. Bueno, claro, pero he escrito un ensayo, quiero decir, no he escrito unas memorias de campesinas que no he tenido. He hecho una reflexión a partir de toda esa tradición y de cómo se ha ido transformando. Lo que he visto, y creo que en la España vacía atisbé un poquito y puse algunos ejemplos de escritores que entonces estaban sonando bastante y que luego ha seguido. Está Jesús Carrasco con Intemperie. Son recreaciones desde lo urbano de lo rural. Que lo importante, lo llamativo que ha sucedido en la literatura española es que ha dejado de ser una literatura de memorias campesinas como la que hacía, por ejemplo, Antonio Muñoz Molina. Antonio Muñoz Molina habla de Mágina, habla de su infancia, habla de cosas que le importan mucho, construye narrativamente su propia memoria, su propia raíz, la memoria de su padre, la memoria de sus antepasados y coge todo ese mundo pues como se ha hecho tradicionalmente, como ha hecho Faulkner, como hacía García Márquez también, ¿no? como hacían todos los grandes novelistas, y lo transforma, lo sublima en su narrativa. Como ahora no hay vivencias, es decir, no hay escritores como Antonio Muñoz Molina que hayan ido se hayan levantado a las 5 de la mañana para ir a variar olivos. A variar olivos, hay muy poquitos.
lo que hay es una sublimación y una recreación de esa experiencia y de ese mundo desde lo urbano, desde vidas que son perfectamente urbanas de gente que nunca se ha levantado al alba ni se ha ido a cazar como Miguel Delibes, ¿no? Pero que no son novelas vividas, son novelas recreadas y en ese sentido tienen un punto casi utópico, un punto de una mirada de construir algo totalmente irreal que se mira desde lejos, que a veces se mira desde cerca, pero desde una mirada adulta, ¿no? Hay muchas novelas, por ejemplo, Salamesa, y se me viene ahora a la cabeza Salamesa, pero hay otras novelas de huida, ¿no? De huidas de la ciudad y que acaban... ¿Los asquerosos puede ser una de estas? Los asquerosos es también, sí, es una novela. Los asquerosos es un thriller delirante que tiene que ver con eso. Y las tramas son gente harta de la ciudad que se va a vivir a algún sitio, a algún pueblo, y ahí pues puede pasarle una comedia, puede pasarle una tragedia, puede pasarle, en fin, generalmente la trama más convencional es que acaban muertos, les acaban matando, es lo más convencional. Pero puede haber una transformación íntima, puede haber un vehículo de reflexión sobre el mundo contemporáneo, lo acelerado que vamos y cómo necesitamos un momento de calma y de retirarnos absolutamente. Pero lo que no hay es vivencia. Lo que hemos roto es el vínculo, y creo que eso es un síntoma de cómo se ha roto el vínculo con lo campesino, el vínculo vivencial con lo campesino. Porque ya no existe eso. Que hay muy poquita gente que pueda venir de ahí, que venga de Barea Olivos y se convierta luego en novelista. Muy poquita gente. Y antes era, o sea, teníamos a Miguel Delibes, que cuando hablaba del campo hablaba de lo que había paseado esa mañana y hablaba de su pueblo y hablaba de todo. Y ahora no es así. Ahora son lugares reconstruidos o evocados de adultos, vivencias de adultos, que son muy distintas a las memorias infantiles. Son otras cosas, son cosas mucho más racionalizadas, para mí mucho menos interesantes, porque no tienen ese poder de la memoria infantil, y mucho más intelectualizadas y con una tesis, con una finalidad, ¿no? Son novelas que a mí no me interesan en el sentido de que pretenden demostrar algo, tienen una moraleja, una enseñanza, muchas de ellas, y a mí en ese sentido la literatura con moraleja viene invalidada. O sea, pero esto que dices a mí me preocupa en el sentido de que si esto es así, que parece que la vivencia ya ha desaparecido, la posibilidad de ficcionar está fuera entonces de toda posibilidad no está de fuera, recuperar. Pero ha desaparecido. La estadística dice que el sector primario en España se dedica a muy poquita gente. Sí. Es decir, entonces las probabilidades estadísticas de que una de esas personas crecidas en ese mundo acabe siendo un escritor y acabe siendo un escritor destacado y acabe haciendo una novela que nos llegue son mínimas. No son cero, pero son mínimas. Entonces, claro, es muy poco representativo. Ya no tenemos ese... antes había un grueso de población española muy numeroso, muy nutrido, del cual podían salir muchos escritores que nos contaran luego esas cosas. Eso ya no existe. Bueno, y puede ser que también haya, te pregunto, puede ser que haya también algún prejuicio jerárquico de capitales, Madrid, Barcelona, frente a provincias, porque hasta qué punto se puede hacer una diferenciación entre una literatura de grandes capitales, con los problemas de grandes capitales, con las narrativas de grandes capitales, con la literatura de provincias, porque en algún momento incluso tú haces esa diferenciación. Leyéndote encontré que hablas de las dos Españas de capitales como Madrid y Barcelona frente a los provincianos. Y yo que soy de provincia de Córdoba, tengo la sensación, es muy subjetivo, ¿no?, de que la consideración hacia los que estamos fuera es otro mundo aparte. Y tú debes de percibirlo ahora que estás en Zaragoza. Debes de percibir que hay dos ámbitos y dos reconocimientos diferentes y dos núcleos atencionales muy distintos a si estás en Madrid o en Barcelona, a si estás fuera, ¿no? Incluso los focos mediáticos, los económicos, todo va así. Entonces, no sé hasta qué punto es que las vivencias hayan dejado de existir al hecho de que, aunque existan y se narren, no tienen eco en ningún sitio o las editoriales no ponen en valor porque consideran que no es algo comercializable. No sé, te lanzo esto. Absolutamente, o sea, rotundamente. Mi novela Los alemanes transcurre en Zaragoza y te juro que tuve dudas. O sea, yo he escrito sobre Zaragoza mucho, en muchos de mis libros, y aparece mucho. Pero sí que tuve dudas de qué hacer, cómo retratar la ciudad. Si retratarla que tenga una presencia fuerte y la Zaragoza que yo conozco y que vivo y que conozco, o que sea
una especie de ciudad universal con unos rasgos en los cuales todo el mundo pueda encontrarse ahí, ¿no? Y esto hablándolo con mi editora, fíjate, me dijo, no, tiene que ser tu ciudad. Entonces, cuanto más sea tu ciudad, cuanto más la reconozcas tú y más la trabajes, más universal será, ¿no? Y eso, pero yo creo que no es que mi editora no tiene el criterio universal de muchos otros editores. Perdóname, jugaba con ventaja, ¿eh? O sea, a ver, si se lo dice a un escritor novel, bueno, ya te digo a ti que lo sitúa, dice, no, hablo en Madrid, sí. O sea que... te lo compro, de acuerdo. Pero es verdad que hay un prejuicio, o sea, yo es verdad que puedo vender Zaragoza porque ya me lo compran, ¿no? Igual de nuevas no me lo compraban. Sí que es verdad. Y en España en concreto tenemos un tipo de paletismo muy arraigado que es superior a eso. Bueno, hay varios estratos. El primer paletismo es que la mayoría, y esto tiene que ver con el camarada Juan Benet y con todos los que vinieron después, que la mayoría de los escritores españoles no quieren ser escritores españoles. O sea, lo que quieren ser, hubo un tiempo en que querían ser franceses, y la mayoría de los escritores de mi generación lo que quieren ser es Foster Wallace. O sea, lo que querían... Bueno, pero querían ser y han leído, y de lo que han mamado es de esa tradición literaria. O sea, tú no les hables de Baroja, no lo han leído. No les hables de Galdós, no han leído, no, pero vamos, tampoco han leído a Benet, ni han leído, no han leído la tradición española porque no les ha interesado. Pero sin embargo, hablarles de, no Paul Auster, que es muy mainstream, hablarles de cualquier último, el último Man Booker, se lo han leído entero de arriba abajo, se lo saben todo absolutamente, ¿no? Lo tienen, porque quieren ser escritores neoyorquinos y a la mínima que se descuidan, te plantan una novela neoyorquina, aunque hayan estado un fin de semana en su vida. Es decir, o sea, eso a la mínima. Hay una inercia en la literatura española que probablemente no se dé en ninguna otra tradición literaria, que tiene que ver con ese complejo de yo, qué maldición, qué mierda haber escrito en España, haber nacido en España cuando yo podía haber sido primo de Woody Allen y qué bien me iría porque es lo que yo me merezco, ¿no? Ese complejo existe. Y luego hay otros complejos que en España tienen que ver con Barcelona y con Madrid. La única ciudad con un imaginario literario que había en España era Barcelona. Barcelona tenía tiene todavía una competencia entre sus escritores por escribir la gran novela de Barcelona. Todo escritor de Barcelona quiere ser el escritor que hace la gran novela de Barcelona, ¿no? Y compiten entre ellos para ver cuál sale y citan a Marcé y se miden generacionalmente unos con otros para narrar la ciudad mejor que nadie, ¿no? Y eso ha creado un mundo literario barcelonés muy peculiar y una competencia entre ellos, ¿no? Un señor que nace en Vic y quiere escribir, pues lo que quiere es irse a Barcelona para poder palpar la ciudad y hacerla suya y hacer una novela de Barcelona. Madrid no tenía eso, porque la literatura de Madrid no tenía prestigio, era una literatura castiza, era una literatura más de cronista, una literatura que venía de lo galdosiano y venía de los paseantes arrabaleros y venía de Umbral, venía de un tipo de columnismo de César González Ruano, de una vinculación con el poder, con unas cosas que resultaban muy antipáticos en general a los que querían ser modernos. Entonces, si tú querías ser moderno, Madrid no lo tenías que pisar mucho. O sea, era mejor que te fueras a Barcelona a escribir la gran novela de Barcelona y si no Madrid, pues tratarlo de una forma tangencial. Madrid ha ido creciendo, ha ido teniendo un imaginario poco a poco, pero sigue siendo un imaginario maldito. Sigue siendo en buena medida un imaginario garbancero que no termina de gustar mucho y que ahora además está manchado por el ayusismo, realmente, directamente. Hay un montón de discípulos de Umbral que escriben, perpetran unas columnas infames en la prensa, que es un columnismo que no dice nada, es un columnismo totalmente esteticista que cuenta sus noches canallescas por Madrid, de gente que totalmente autorreferencial, ¿no? Que siempre está por ahí el pianista del Tony 2 rondando, siempre hay una cosa así. Y es claro, asociarte a esa tradición es jodido. O sea, es decir, bueno, a ver si me va a dar un cargo a Ayuso. La mayoría de la gente que cultiva ese periodismo acaba escribiéndole discursos a Ayuso al final. O sea, entonces, si tú no quieres hacer carrera política con Ayuso, es mejor que no te metas ahí. Entonces, ese es el gran problema con España es que la literatura urbana es prácticamente toda barcelonesa. En Madrid no hay. Y luego hay una literatura de provincias, una literatura provincial
Está la regenta, que está, en fin, el fantasma de la regenta, y hay un montón de gente que quiere escribir la gran novela de su ciudad, de su ciudad, la gran novela de Oviedo, la gran novela de Santander. El problema son las editoriales, no la gente que la quiere escribir. Y ahí es verdad que es una literatura que está muy rechazada, es verdad. Y ahí hay algunos ejemplos estupendos. Yo recuerdo a José Abello, que tiene una novela maravillosa titulada Los jugadores de billar, que no le hizo ni caso a nadie. Nadie. Es probablemente una de las mejores novelas que se han escrito en los últimos 30 años en España. Y no le hizo caso absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque era Oviedo. Si Jugadores de billar hubiera venido traducido en Asteroide, y en lugar de Oviedo hubiera sido un pueblo de Ohio, lo que hubieran contado, pues exactamente las mismas personas que despreciaban Jugadores de billar por ser una novela provinciana, lo celebrarían como la gran novela, el último descubrimiento, todo lo que hay que leer, y lo traerían a dar conferencias al Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, y le harían un festival para él solo y estarían todos encantados. Pero cuando el provincianismo, nos gusta el provincianismo de los demás, el nuestro no nos gusta, es así. Entonces, en ese panorama es muy difícil que emerja alguien contando las cosas de su pueblo. Si las de tu ciudad ya no te las compran, es muy jodido que las de tu pueblo te las compren también. Claro, pero eso reduce mucho el panorama literario español a tener que enfocar las temáticas a algunos sitios. No a ubicarlas, no enfocarlas, pero sí al menos ubicarlas para que tengan predicamento en la industria editorial. Y esto es triste. En fin, son y 44. Quiero dejar al público por si quiere hacer alguna pregunta, pero te voy a hacer la última, y esta ya me permite el público, me tomo la licencia completamente mía de preguntarte por las humanidades, porque estamos hablando de lo interior y creo que lo que mejor retrata lo interior es aquello que se configura desde las humanidades, es decir, aquello que no se puede cuantificar, lo que no se puede convertir en estadística, que lo hemos hablado antes. Entonces, quiero que me cuentes un poco cómo es el pulso contemporáneo a las humanidades aquí en este país, partiendo de una de las mejores tribunas de opinión que te he leído. En El País lo leí hace un tiempo, lo celebré, lo llevé a la universidad, se lo puse a los alumnos, y además me alegré mucho porque cuando vi lo que sucedió en el gobierno cuando eligieron al comité de expertos, este famosísimo de 22 expertos para asesorarlo en todos los temas habidos y por haber, yo recuerdo leer ese comité de expertos, mi compañero de despacho de al lado es uno de ellos, mi compañero de despacho es un psicólogo maravilloso, especialista en temas de fundamentalista islámico en la Universidad de Córdoba. Y de repente el gobierno pues lo llama y le dice, hemos hecho, después de una criba inmensa, pues te hemos seleccionado como un experto para que vengas a asesorar en el Ministerio de Justicia. Y se fue allí está ahora mismo, se llama Manuel y es un coco privilegiado, pero claro, me pongo a leer el comité de expertos y para mi gran sorpresa hay gente de las llamadas ciencias sociales, hay gente de ingeniería, gente de matemáticas, y cero de humanidades. Y encuentro tu columna, compartiendo ese análisis que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Que dice, nadie quiere a los pensadores, nadie quiere a los pensadores. Tan mala prensa tiene esto, o tan poca proyección en la contemporaneidad en nuestros representantes políticos, tan mal nos ves a este nivel. Yo sé que el gobierno nos ve mal porque nadie entró, es decir, no pensaban que pudiera mejorarse el país a través de las humanidades. Nadie seleccionó a un experto en historia, o da igual, o en filosofía, o en ética, en cuestiones morales. Nadie lo seleccionó. No había necesidad. Entonces, para mí, el hecho de que un gobierno no tenga necesidad de las humanidades ya es muy sintomático de cómo estamos. Y con esto cierro yo la parte y luego paso al público. Sí, rotundamente. O sea, no es que nos vean mal, es que no nos ven, quiero decir directamente. No estamos en el cuadro. Porque probablemente la reacción natural del gobierno cuando establece un grupo para asesorarse, que es totalmente natural, además, o sea, un gobierno no tiene por qué saberlo de todo y los políticos, los representantes no tienen que saber de todo, pero tienen a su disposición recursos para poder asesorarse y recibir consejo de gente que sí que sabe mucho de las materias sobre las que se legisla y sobre las que se actúa, ¿no? Para mí lo significativo es de que no escogieran, que no hubiera un filósofo, que no hubiera un pensador, que no hubiera un historiador, o un historiador con visión amplia historiográfica, o sea, que sea un pensador de la historia y no que lo seleccionen porque sea experto en un determinado aspecto muy concreto que les interesa saber para ellos. Es la pérdida de la visión general.
Yo creo que hemos renunciado, y eso lo vemos en la discusión política, a ofrecer unas visiones grandes, panorámicas del mundo en el que vivimos y del mundo en el que queremos vivir. Eso no existe en la discusión política, no está. O sea, hablamos de menudencias, hablamos de cosas de aquí y ahora, del mañana, desde lo inmediato. Incluso no hay ideología. Vivimos en un mundo muy bronco, pero muy poco ideológico, en el sentido de que no la mayoría de los políticos con tribuna ahora mismo y con poder, yo no sé qué piensan del mundo. O sea, yo no sé, yo no sé qué piensa Pedro Sánchez del mundo, cuál es el proyecto. O sea, creo que puedo tener una idea muy vaga, pero no sé, pero de una forma muy vaga y muy general, pero no sé encuadrarlo en una tradición, o sea, lo puedo encuadrar en una tradición organizativa. Sí, viene del socialismo, viene de ese pensamiento y de ese movimiento reformador, que a ratos es revolucionario y que cree en el progreso y cree en la democracia, sí, pero eso son vaguedades. Es decir, no hay una armazón ideológica. Yo no sé qué piensan, tampoco sé lo que piensa Feijóo, ni sé lo que piensa, ni sé demasiado bien lo que piensa Abascal. Eso sí que lo puedo saber. Pero porque es como muy transparente, ¿no? Pero yo no sé qué piensan los políticos y además creo que se improvisa mucho. En ese contexto, ¿para qué quieres gente que lo que te va a ofrecer es una visión panorámica y general y reflexiones que a largo plazo acerca del mundo en el que vivimos? Que creo que deberían ser muy útiles y muy interesantes para el ejercicio del gobierno. Es muy interesante que si tú vas a hacer una ley sobre un aspecto determinado, consultes a los que saben en ese tema para afinar el tiro y para que la letra pequeña de la ley pues tenga un sentido aquello. Bueno, te pongo un ejemplo, Sergio. No hace mucho estuve investigando el Comité de Bioética a nivel nacional, que son 12 personas quien son seleccionadas para decidir, por ejemplo, cuestiones sobre la eutanasia. Tú necesitas un Comité Nacional de Bioética. Eran abogados, médicos, economistas y creo que había un filósofo que era teólogo además. O sea, que esto es el Comité de Bioético de un país. Estamos así. Claro, es que no nos interesa. El debate real no nos interesa. No nos interesa porque realmente no hay una voluntad por participar dentro de ese debate y por influir en el mundo hacia dónde vamos, ¿no? Por eso son totalmente irrelevantes los humanistas. Los humanistas ahora mismo en el ejercicio del poder son irrelevantes. Igual es una buena noticia, no lo sé. Igual es una buena noticia el hecho de que no se les convoque como consejeros áulicos ni nada. Igual estáis mejor escribiendo libros y compartiendo la sabiduría en otros foros que no sean los foros del poder, pero creo que es sintomático de hacia dónde vamos y en el mundo en el que vivimos y sobre todo cómo se concibe el ejercicio de la política hoy. Creo que eso no pasaba hace 100 años. Creo que vivíamos en un mundo donde si alguien quería ser primer ministro británico, quería serlo con una idea de lo que debería ser el mundo y creo que Winston Churchill tenía una idea muy clara y muy compleja de cómo era el mundo y cómo quería que fuera el mundo, ¿no? Y cómo quería intervenir en él. Creo que eso no sucede hoy. Creo que no se me ocurre ahora mismo, salvo en el bando contrario. Quiero decir, yo creo que Putin sí que tiene una idea muy clara del mundo que quiere y Trump a su manera también lo tiene. Pero creo que en Europa no hay un solo presidente que tenga una idea clara de por qué quiere el poder. Quieren el poder, pero no saben para qué. En fin. Voy a pasar el testigo al público. Quedan, 7 minutitos no más. Porque dentro de 10 minutos empezamos las siguientes charlas. Por ahí hay una pregunta. Sí, buenas tardes, Sergio. Me voy a apartar un poquito de las cosas del campo, pero ahora que hablabas de los calcetines rotos y la gente en pijama, ¿no? Recuerdo que hace un año estaba yo terminando Los Alemanes y escuché una mañana en Sinfonía de la Mañana en Radio Clásica. Le escuché hablando con Jade, ¿no? Entonces la pregunta que le quería hacer es que ¿cómo le acompaña la música cuando escribe, ¿no? ¿Escribe con música o prefiere escuchar la música concentrado?
No escribo con música, prefiero porque me concentro, me pongo a escucharla y ya no me concentro. No, la música me acompaña de muchas formas. A lo largo del día me escucho mucho. Está muy presente en mi vida, pero no durante la escritura, ni durante la lectura. Para ahí necesito silencio o al menos un ruido que me permita ignorarlo. Porque en el momento en el que escucho una música que me gusta, me concentro en ella y ya no me meto, ¿no? Entonces, la introduzco. Para mí la música es muy importante dentro de las novelas y ahí fue muy bonito cuando me invitó Martín Yade a Sinfonía de la Mañana, porque pudimos hablar de la música y cómo se entrevera con la literatura. Pero no puedo escuchar, o sea, me pongo, vamos, o sea, me voy. O sea, no escribo ni 3 líneas en toda la mañana si me pongo música. Gracias. Sergio, durante la conversación has comentado que realmente para ti lo importante en la historia es el lenguaje, el uso de las palabras. Y yo me he acordado que una de las primeras novelas que me deslumbró fue El siglo de las luces, por ese lenguaje que no había leído hasta entonces. Sin embargo, hoy en día veo, por ejemplo, ahora a raíz del Día del Libro y la semana de eventos del libro, que todas las listas de los libros más leídos son libros donde la base de todo es la adrenalina, el giro de guión, la sorpresa. Entonces, ¿crees que esta forma de escribir que está triunfando hoy en día tiene que ver con los tiempos que estamos viviendo, donde ese realmente es el leitmotiv de la sociedad? Pues no tengo un pensamiento desarrollado al respecto, pero creo que la literatura muy masiva no suele estar dirigida a lectores que aprecian el texto, que aprecian el estilo. Creo que lo que buscan precisamente es eso, buscan otro tipo de experiencia lectora que no está en los libros con vocación más estilística, ¿no? Y eso, bueno, yo creo que eso siempre ha sido así y va a ser más así en el sentido de que nunca se ha leído tanto como ahora, aunque estamos siempre protestando de que nadie lee nada, de que esto es una decadencia, de que nos vamos a ir al carajo todo el mundo, de que los chicos están todo el rato con TikTok. Las estadísticas dicen que nunca se han vendido tantos libros como ahora y nunca se ha leído tanto como ahora en España. Pero claro, estamos hablando de un nivel de lectura masiva de gente que busca en los libros cosas que probablemente sean distintas a las que buscabas tú cuando leíste El reino de este mundo y de las que busco yo cuando leo libros, ¿no? Probablemente les irrite demorarse en el estilo, probablemente no sean muy contrarios a que el escritor intente llevarles a algún sitio ambiguo, ¿no? Lo que buscan es otro tipo de experiencia en la que tampoco me meto en exceso, ¿no? Yo creo que podemos convivir afortunadamente todos en ese sentido. No sé si es un rasgo de los tiempos, creo que es un síntoma de cómo se ha masificado el universo lector. Y cuando un universo se masifica, igual pasa en el cine, igual pasa, un universo cultural se masifica, pues las expresiones más exitosas siempre son las más comerciales, las más banales. Y luego lo demás se va recluyendo al grupo que siempre lo ha apreciado. Yo creo que siempre va a haber, esa literatura siempre va a ser para una minoría más o menos amplia, pero va a ser siempre una minoría dentro de ese grupo, de esa gran masa de lectores, ¿no? Y yo no lo lamento porque me resigno, porque ya nací así. Quiero decir, ya sé que las cosas son así y además yo no sé escribir esa literatura. Quiero decir, yo aunque quisiera, ¿no? Dice, bueno, pega el pelotazo y escribe algo. Yo no sé hacer eso. Es decir, no me sale. O sea, no me tendría que reformatear el cerebro para poder escribir algo así. Pero bueno, yo lo que espero, y estoy perdiendo, fíjate, me noto que me hago viejo, porque yo antes era capaz de entender literatura que no era para nada de mi gusto y que consideraba incluso abominable en muchos aspectos, literatura comercial, pero entendía por qué triunfaba, entendía perfectamente por qué gustaba eso, ¿no? Y ahora empiezo a ver algunos fenómenos editoriales que yo los cojo, leo 50 páginas y digo, pero no entiendo qué carajos, ¿por qué esto gusta? ¿A quién interpela? No sé, entonces ya me siento, digo, supongo que será viejo, que seré ya muy viejo y ya empiezo a no entender los códigos del mundo. Pero porque antes sí que me pasaba, antes yo
Fíjate que Ken Follett, que puede ser Tolstoy ya al lado de todas estas cosas, ¿no? Pero claro, yo entiendo, dices, anda, ¿y por qué no gusta el Código Da Vinci? Hombre, ¿cómo no va a gustar el Código Da Vinci? Pues claro, entiendo que lo pete, o sea, lo entiendo perfectamente, aunque yo no lo lea nunca, entiendo Dan Brown, pero yo hay cosas que no voy a dar nombres que en el mundo actual, que de verdad digo, pero no sé dónde está, o sea, me gustaría parar al azar a la gente en la calle y decir, tú eres lector de este escritor, explícame qué es lo que te gusta, por favor. Quiero entenderlo, porque en mi entorno no encuentro a nadie que le interpele, ¿no? Y eso supongo que será señal pues, de vejez y de que me voy recluyendo en una burbuja en fin, poco a poco. Espero que jubilarme con algo de lucidez y que todo alrededor no me sea extraño, eso sí. A ver si pasa que tu entorno es muy educado y no te quiere decir que lo leen. En fin, en cualquier caso... Es difícil disimular porque son unos tochos así, que decir, no puedes leerlo clandestinamente. Dedicas tiempo, sí, es verdad, es verdad. En fin, si hay alguna pregunta más y si no, son ya las 7 de la tarde, está Jorge Freire por ahí calentando motores. Si no hay nada más, cerramos nosotros aquí la intervención. Cristina, cierro aquí la intervención y damos paso a Jorge Freire. Muchas gracias por la asistencia y por la calidad.